A partir de este momento quisiera que pudiésemos rescatar todo lo que esta semana resaltamos, recordamos, aprendimos, todo lo que se dio en esta serie, de Esfuérzate y sé valiente. Esta es la quinta parte, de la serie. No era la intención, ni lo ha sido, ver la profundidad completa del libro de Josué, pero sí hemos visto varios elementos en toda esta serie a fin de rescatar el contexto de aquel capítulo 1 de Josué que estuvimos nosotros estudiando y leyendo desde los primeros sermones. Y bueno, y como toda serie, es necesario que tengamos por lo menos el contexto, los sermones anteriores repasaditos, que tengamos la idea que se plasmó en ellos, para que en esta última parte o en este cierre nosotros podamos hacer un ensamble de todas las ideas. Y los cierres de las series a mí me gustan mucho porque es como ya ponerle el broche, ¿verdad?, de oro. Y hoy el cierre de verdad me tiene muy emocionado, la verdad me tiene muy expectante. Y quiero también compartirles que ahora en el canto, en aquella cruz, cuando decía, Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en Él, libre en verdad. Eso me conmovió muchísimo, más que todo por el contenido también del sermón y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que no podemos nunca pasar por alto en ningún sermón ni ninguna enseñanza. Este día, esfuérzate y sé valiente, la quinta parte, será crucial para nosotros y nos hará recordar cosas y traer cosas esta mañana que van a bendecirnos en gran manera y nos van a edificar. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Versículo 43. Vamos a ir a ese texto. Sé que el Señor nos va a hablar, sé que el Señor va a conmover los cimientos de nuestros corazones con su palabra. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. Versículo 43 del capítulo 21 de Josué, y dice la palabra, leo en la Reina Valera: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Padre, te damos gracias esta hermosa mañana que tú nos has regalado, Señor. Gracias por tu consejo, por tu instrucción, por tu palabra, Señor. Hemos tenido, Señor, ya varios domingos donde tú nos has hablado acerca de aquella frase que tú le diste a Josué, de que se esforzara, de que fuese valiente, que tú estarías con él. Señor, hemos traído, Señor, hemos reflexionado en esas frases, Señor, en esos versos, y hemos visto tu carácter a través de ellas, Señor. Permite que esta mañana la palabra profética más segura, las sagradas escrituras, la antorcha que nos
ayuda a caminar en un lugar oscuro. La palabra que es inspirada por tu Santo Espíritu nos instruya, nos prepare, nos capacite, nos exhorte, nos consuele y nos anime, a fin de que a través de este alimento sólido nosotros podamos crecer para salvación. Ayúdanos, Señor, a recibir con mansedumbre la palabra que tú has implantado para esta mañana, y que la reflexión que tengamos en ella traiga un fruto, Señor, a su debido tiempo en cada uno de nosotros. Que sea para edificación, Señor, siendo la iglesia columna y sostén de la verdad, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos. Amén y amén. Hermanos, mantenga si usted gusta por ahí Josué capítulo 21 versículo 43, pero quiero que vaya conmigo rápidamente a Josué capítulo 1. Vamos a estar solamente en el libro de Josué, pero vamos a estar moviendo un poquito las páginas en este libro esta mañana. Yo estoy muy emocionado, ya quiero entrarle al eje central de esta enseñanza, y los hermanos que vienen a tardes de café saben que yo me caracterizo por eso. El hermano Michael se desespera un poco porque yo quiero llegar ya al punto, pero bueno, tenemos que dar un contexto y es importante hacerlo. Dice la palabra en el versículo 7 del capítulo 1 de Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este es como el eje central de toda la serie, y estuvimos haciéndole una exégesis a este texto, y estuvimos trabajando el contexto, y estuvimos viendo todo el panorama alrededor de esta historia, un panorama maravilloso, y explicamos por qué Josué 1:9 no se puede tomar así a la ligera. No puedo tomar Josué 1:9 para cualquier cosa, sino que en este contexto Dios está siendo específico en la retención de Josué respecto a la palabra, a la ley de Dios, la retención que Josué debería tener por ella. Recordamos que en todo este libro de Josué vemos a Josué guiando al pueblo, guiándolo a la conquista de las tierras. Eso ya lo estuvimos también conversando. Vimos cómo él tuvo que esforzarse por mantener las palabras de Dios, inclusive ante el pecado mismo. Cuando Acán se da la situación de que comete prevaricación, y entonces Dios vuelve su rostro y se molesta, y Josué cae en aquella situación, aquel drama, y Dios le dice: Josué, levántese y vaya, saque el pecado. Y él tiene que mantener las palabras de Dios en el ejercicio, en la práctica. Él tiene que hacer esto. Luego vimos también por medio del sermón del hermano Mario cómo fue un error garrafal el no haber consultado a Dios, y debido a esto como los gabaonitas juegan ahí, hacen una jugarreta y se infiltran dentro del pueblo como consecuencia del error de no haber consultado a Jehová. Eso también lo estuvimos viendo. Vimos cómo Dios quería, en todos los sermones vimos esto, que su pueblo estuviese apartado y que no se mezclara, para que no aprendieran las costumbres de adorar a otros dioses como hacían los pueblos paganos. Este es como el contexto, pero quiero irme a manera también de introducción a la semana de la familia, porque la familia en el libro de Josué, en todas estas batallas, en todas estas conquistas, la familia tiene una figura importante en el libro de Josué. El día 1, el pastor William Obando estuvo con nosotros el miércoles, y quise anotar dos síntesis respecto a la enseñanza. Y él habló acerca de la necesidad que nosotros tenemos de reflejar
el carácter de Cristo en nuestras familias. Y a través de la historia de José apreciamos procesos de perdón y misericordia que muestran dicho carácter. Y nosotros, decía el pastor William, debemos tener ese carácter en nuestras familias. Debemos traer armonía a nuestra familia, debemos traer la palabra a nuestra familia, debemos de llevar a nuestras familias a Dios. El segundo día tuvimos acá a la familia Obando, del pastor Alex y su esposa Jacqueline, en un conversatorio, como un panel de preguntas y respuestas. Al final del panel yo leí, no lo busque, Primera de Pedro capítulo 5, que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hablando específicamente a los pastores, el apóstol Pedro hace un énfasis en la importancia que tiene el ejemplo de los pastores en la vida de la iglesia. Tuvimos este panel de preguntas y respuestas y hablaron de cómo es servir al Señor en familia. Entonces rescatamos la frase o el versículo: pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y ellos han servido al Señor y compartieron su ejemplo, su testimonio, con algunas reflexiones bíblicas. Pero quiero hacer énfasis en un punto. Ellos hablaron de cómo en el matrimonio, y bueno, todo esto creo que se va a subir a YouTube, así que usted podrá escucharlo, pero por eso es bueno que usted venga, para que no, ¿verdad?, para que no se pierda estas cosas. Ellos hicieron énfasis en que a veces, en un alto porcentaje, cuando somos llamados al ministerio, tal vez los varones, o trabajamos mucho en la iglesia, la mujer, por cuidar la relación del matrimonio, cuidar el vínculo en su hogar, puede llegar a ser un tropiezo para el hombre. Y esto lo hablaron ambos. No quiero que usted piense que esto fue parcializado, sino que ambos hicieron ejemplo de esto. Tal vez ante una mujer que el hombre le dice: voy a ir a servir a la... ay, pero otra vez, mejor quédese aquí, no vaya, mejor veamos una película. Y el hombre quiere ir a servir al Señor, pero la esposa le dice: otra vez vas a salir. Pero quedémonos, pero hagamos esto, hagamos lo otro. Y de esta forma ellos explicaban desde de un plano de experiencia personal cómo el papel de la mujer era trascendente en todo esto. Y quiero hacer un llamado a las mujeres, y es el mismo llamado que hice en el retiro de mujeres, y lo mencioné acá una vez. Y es un llamado que quiero hacer aprovechando ese punto, porque yo quería como venir a hablar cuando ellos estaban compartiendo, y yo quería compartir y recordar la historia de Richard Gumbrand rápidamente. Para la época de 1948, Richard Gumbrand, el fundador de La Voz de los Mártires, se enfrentó en Rumanía a un comunismo tremendo. Llegaron, hicieron un discurso, invitaron a pastores, él era un pastor luterano, los invitaron a todos ellos ahí y empezaron de una forma muy diplomática a mofarse de la fe, a rechazar a la fe de los políticos. Y muchos de los pastores, con tal de obtener beneficios inescrupulosos, le daban la palmadita en la espalda al comunismo, que rechaza completamente a Dios. Y entonces ellos estaban ahí angustiados en un momento difícil, y ella le dice al esposo: no vas a hacer nada, no vas a decir nada. Y entonces él le dice a ella: ¿te das cuenta que si yo hablo aquí, te vas a quedar sin esposo? Y ella le dijo: de nada me sirve tener a un cobarde por esposo. Y eso fue el empujón. La iglesia necesita mujeres así. Porque si la esposa le dice: no, mejor quédese aquí, no vaya a la reunión. No, mejor quédese aquí, no vaya a predicar. No, mejor quédese aquí, no vaya. No, hermana, no. Necesitamos mujeres así, que amen más a Dios que a su esposo, y que comprendan que su esposo es de Dios antes que de ella. Necesitamos mujeres con este carácter, y pues obviamente hombres con un carácter de servicio y entrega al Señor. El día 3, el pastor Randall rescató un sermón maravilloso, Deuteronomio 6. Versículo 4 al 9, y voy a leerlo, y dice: oh Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando se levanten, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Una saturación de la palabra de Dios en el diario vivir de la familia. Vean qué tremendo esto. Entonces el pastor Randall hace un énfasis en la responsabilidad de los padres y habló de una gran tragedia. ¿Cómo una tragedia? Sí, una gran tragedia. Nos han robado a nuestros hijos. Eso está pasando hoy, decía el pastor Randall. Porque responsabilizamos al pastor, responsabilizamos al liderazgo, responsabilizamos a los maestros de escuela dominical, pero nunca cumplimos los principios de Deuteronomio 6 de llevar la palabra de Dios a cada esquina, cada rincón de nuestro hogar, todo el tiempo. Hermanos, hay mucho mundo en los hogares. Estamos envueltos en mucho mundo, y el pastor Randall hizo este énfasis y me conmovió muchísimo porque él habló de estadísticas, dio ejemplos y me conmovió a mí. Porque es a través de la familia, esto es justamente lo que vamos a ver también hoy en Josué, es a través de la familia que Dios sostiene y fortalece a la iglesia. Cuando se pasan las palabras de Dios a las nuevas generaciones, esas nuevas generaciones crecen sirviéndole a ese Dios. Vean qué importante. Satanás no quiere, amado hermano, que las familias de la iglesia tengan hijos. Satanás no quiere que las parejas de hoy tengan hijos, y menos si están en la iglesia, porque esos hijos van a crecer escuchando la ley de Dios y sirviéndole a ese Dios. Por eso Satanás no quiere, y usted ve a las generaciones nuevas comiéndose esa mentira, saboreándosela y disfrutándola, diciendo: yo no voy a tener hijos, voy a tener perritos. Yo no critico que tenga perritos las familias, no critico eso. Usted puede tener todos los perros que usted quiera, si los puede mantener y cuidarlos, pues bien. Pero hoy en día hay un pensamiento saturado de pecado en las nuevas generaciones que refleja un profundo egoísmo, que es incapaz de entregarse por otra persona sacrificialmente. Entonces, qué fácil. Tengo una mascotita que si yo me voy a pasear, la dejo por allá, ella no se me va a resentir, no voy a tener problemas para la educación, para los estudios, no me va a atrasar y yo puedo viajar y conocer el mundo y no va a ser un atraso para mí. Ese es el pensamiento de la sociedad de hoy. Por eso cuando hay familias que dicen: vamos a tener un hijo, yo me alegro, yo me gozo. Ojalá, hermano, puedan tener más hijos. Y vean, y la gente dice hoy: yo no sé usted cómo hace, pastor, yo no sé cómo hace con 3 y es, hermano, sí, claro, es trabajado, se requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, y también presupuesto. Pero a mí y a mi esposa nos hubiera encantado tener 5, pero ya no se pudo. Temas de edad, salud y estas cosas. Y todo el contexto que hay. Pero Satanás no quiere que la iglesia se reproduzca. Satanás no quiere, porque son nuevas generaciones, hermano, que van a crecer sirviendo al Señor. Y no voy a hablar de la estadística respecto a las tasas de natalidad y todo eso, porque la verdad que es evidente. Antes las familias tenían 5, 6, 7 hijos, y ahora, hermanos, tener 3 a usted lo ven raro. A nosotros nos han dicho: ustedes son raros. Nos han dicho, y ahora voy a dar unos ejemplos. En lugares públicos nos han dicho, me han hecho comentarios fuertes, grotescos, porque tengo 3 hijos. Y uno en la carne, uno quiere responder algo así muy lleno de amor y decirles: ¿a usted qué le importa? Pero no es esa la respuesta que vamos a dar. Pero la sociedad se entromete de una forma en la familia. Y aunque lo que acabo de decir es cierto, nosotros no podemos dejarnos llevar por la carne, y tenemos que ver esto de la forma en la que la palabra nos lleva a verlo.
Como vimos en el capítulo 21 de Josué, y fue el primer texto que leímos para ya concluir, ese fue como la síntesis más o menos, así muy superficial, de los sermones que tuvimos entre semana. Ahora vamos a brincar al escenario de Josué otra vez, con todos estos principios que ya hablamos de la familia, que también vamos a estar repasando ahorita. Vamos a brincar a la situación de Josué. En el capítulo 21, después de todas las conquistas, años de guerras, después de la distribución de las tierras, viene este capítulo 21, donde dice que Dios había cumplido todo lo que había prometido. Todo Dios lo cumplió. Después de todo este montón de situaciones, luchas que habían enfrentado, Dios les da un reposo de los enemigos. Han distribuido todas las tierras dentro del pueblo. Las habían dividido. Y dele la vuelta a las páginas y vamos a Josué capítulo 23. Ahí nomás, ahí cerquita. En Josué capítulo 23... después de ya encontrarse en este escenario donde hay cierto reposo, donde ellos pueden decir, ahora sí, se acabó las luchas con nuestros enemigos, hemos distribuido la tierra, estamos tranquilos, entonces viene una exhortación de Josué al pueblo en el capítulo 23, una exhortación de Josué, ¿sí? De Josué. Aconteció, dice en el versículo 1, muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Entonces, después de un largo tiempo de reposo, Josué le recuerda a ellos que Dios es el que ha peleado por ellos. Es Dios. Es Dios el que Él les ha dado las victorias, el que les ha dado las tierras y el que cumplió todo lo que había prometido. Brincamos al versículo 6 de ese mismo capítulo. Y entonces Josué, lo que un día se le dijo a él se lo recuerda al pueblo siendo ya viejo. Y les dice, esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Entonces aquel consejo que Josué, directriz que había recibido tanto de Moisés como de Dios, y que si se recuerdan en los sermones anteriores fue muy insistente, esta misma directriz le da al pueblo siendo ya él entrado en años, y dice en el versículo 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Y dice en el versículo 10, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Como él os dijo, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Ahora, este versículo 10, cuando él dice, un varón perseguirá a 1000, los va a perseguir a 1000. Perseguirá a 1000, no por su capacidad, sino porque es Dios quien pelea esa batalla. En ese versículo 10 se está recordando lo que se refleja en aquel cántico en el Deuteronomio capítulo 31, un cántico que Dios, lo vimos en uno de los sermones también, que Dios le había dado a Moisés para cuando el pueblo le diera la espalda a él. Y entonces dice, ahora pues, no lo busque, versículo 19 de Deuteronomio 31. Ahora pues, escribíos este cántico
Y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y se engordarán y se volverán a los dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, a las nuevas generaciones, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes de que los introduzca en la tierra que juré darles. Y en el cántico, en el capítulo 32, versículo 30 dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Josué hace un recordatorio en este texto que estamos viendo de Josué capítulo 23 de cómo Dios es el que tiene el poder para darle la victoria. Josué tenía la ley en su corazón, y lo que vimos en Deuteronomio 6 de dar a su familia las palabras en la mañana, en la noche, meditar en ellas, en las columnas, Josué todo lo hizo. Josué mantuvo la ley de Dios tal y como él se lo dijo. Él no se fue ni a la derecha y no se fue ni a la izquierda. Los descendientes, las nuevas generaciones debían recordar las palabras de Dios. Era una tarea que Josué tenía, porque se iba a enfrentar a momentos donde se iba a atentar contra ese orden establecido por Dios. Y entonces vaya conmigo al siguiente capítulo, Josué capítulo 24. Me dice amén cuando lo tiene. Dice en el versículo 1: reunió Josué en su discurso, de despedida, según la Reina Valera, que trae acá el título. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. En el capítulo anterior vimos el discurso de Josué y la exhortación de Josué a través del fundamento de la palabra. Pero ahorita, en el capítulo 24, Josué dice: así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Vean, hago una pausa aquí antes del versículo 3. Dios empieza a recordarle a ellos todo lo que había hecho. Por eso este cierre de la serie es importante. Ponga atención a cada uno de los elementos y cada cosa que Dios le está diciendo al pueblo que hizo. Versículo 3: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di por nombre de Seir, el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Todo lo que sucede desde Abraham hasta la libertad de la cautividad física en Egipto. Versículo 6: saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor,
rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, ya con Josué y todo lo que estuvimos conversando. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, no con tu espada ni con tu arco. Y para todos aquellos que quedaron con la gran incógnita de qué son los tábanos, les leo en la Nueva Biblia de las Américas, el versículo 12. Entonces envié de delante de ustedes avispas, avispas que expulsaron a los reyes de los amorreos de delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco. Envió Dios avispas, hermano, avispas, para echar para atrás a los reyes y a los ejércitos. Avispas. Dios les está recordando a ellos: vean, yo hice esto, hice lo otro, ustedes estuvieron aquí, los saqué de aquí y los pasé para acá, llegaron al Jordán, llegaron a Jericó, hasta avispas mandó para protegerlos y para cuidarlos. La sobrenaturalidad de Dios para con su pueblo se ve hasta en la creación a través de no sé qué tamaño tendrían esas avispas, avispones, no lo sé, pero eso es pequeño, y utilizó miles de ellos para sostener a los reyes y a los ejércitos. Dios no quería solamente que recordaran todo lo que Él había hecho de forma aislada. Dios quería que ellos apreciaran en medio de todo lo que había Él hecho su poder sobrenatural. Abrió el mar, les dio maná del cielo. En los momentos de hambrunas los sostuvo, los libró del enemigo, los libró del faraón, los libró del ejército egipcio que iba tras ellos, los sacó de la esclavitud. Y Dios les está diciendo: yo hice todo eso por ustedes. Y no fue porque ustedes tenían una espada muy buena ni un arco muy bueno. Lo que yo hice, lo hice porque yo soy Dios. No es por la espada que tenían ni el arco, y hago énfasis en esto. Él quería hacerles ver su poder sobrenatural y cómo ellos debían depender de Él. El pueblo tenía que recordar todo lo que Dios había hecho, porque era necesario que el pueblo dependiera siempre de Dios. Versículo 13: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Hermano, ¿acaso no suena esto un poco similar o familiar? Les dio una tierra en la cual ellos no habían trabajado, les dio de comer de algo que ellos no habían plantado, les dio ciudades donde ellos no habían construido. Ellos no hicieron ningún tipo de mérito para disfrutar de lo que estaban disfrutando. ¿Suena acaso eso un poco familiar? Dios muestra a través de todas estas cosas que están pasando con Josué, que a sus escogidos Él los iba a rescatar, Él les iba a dar la victoria y les iba a dar cosas por las cuales no habían hecho mérito. Al contrario, tuvo que darles muchos mandamientos porque se desviaban a otros dioses, pero Dios, que es rico en amor y misericordia, les dio una tierra que ellos no merecían. No la merecían, y comían y se saciaban. Y en el versículo de Deuteronomio dice que hasta se engordaban del fruto de algo que no trabajaron. Vivían en ciudades que no tuvieron que levantar ellos una piedra, estaban ya construidas. Porque Dios en su amor y misericordia hace eso con su pueblo.
Cada uno de nosotros no hemos hecho mérito para disfrutar hoy de la gracia que nos ha sido dada. Y así como Dios mostró su poder con el pueblo de Israel, hoy lo muestra con nosotros, porque nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Una vida plena en Cristo, ha derramado sobre nosotros su gracia y nosotros no la merecemos. No hemos hecho mérito para tener todo lo que Dios nos ha dado. Su carácter no cambia para con su pueblo. Él sigue protegiendo a su pueblo, le sigue dando a su pueblo lo que necesita. Él es fiel con su pueblo, y hoy nosotros gozamos de la gracia de su favor y su misericordia sin nosotros merecerlo. Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Versículo 14. Ahora pues, el Señor les dice: ok, les he dado de todo para que estén bien. Tienen un montón de cosas que no merecen, por las cuales no han trabajado. Ahora pues. Y el ahora pues nos dice: bajo este escenario, bajo esta circunstancia, versículo 14, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová con integridad, no como lo hizo Acán, que fueron y Acán se trajo el botín y lo guardó. Eso no era integridad, y tuvo entonces que intervenir Josué. Y recordamos acá el principio que resalté en ese sermón de Acán, del Coram Deo. Nosotros vivimos delante del rostro de Dios todo el tiempo. Por eso nosotros, como su pueblo, debemos servirle con integridad, porque Él mira todo lo que inclusive el hombre no mira. Dios lo ve. Dios sabe qué estamos nosotros pensando. Dios sabe qué hacemos en oculto, y Dios sabe qué hacemos solos. Dios sabe qué pensamos cuando estamos solos. Dios conoce nuestros pensamientos, por más perversos, por más torcidos que sean. Dios lo está viendo, y debemos nosotros recordar eso. Entonces, ante un escenario que el pueblo tiene, donde ha recibido algo que no merece, ante esto Dios les dice: sirvan con integridad delante del rostro de Dios todo el tiempo. Qué dicha que el pastor no me vio. ¿Qué importa si el pastor lo ve o no? Dios todo lo ve. Qué dicha que mi mamá y mi papá no me vieron. ¿Qué? Si su mamá y papá no la vieron, recuerde que Dios sí lo vio. Dios sí la vio. Estamos delante del rostro de Dios, y Él le dice al pueblo: sirvan con integridad. Y entonces en el versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y entonces Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano amado, este es un escenario que no ha cambiado. El mundo sigue ofreciendo un montón de dioses, y como decía Juan Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos. El hombre por naturaleza va a buscar una acercación a esos dioses del mundo, y el mundo nos ha envuelto, como decía el pastor Randall. Está en nuestros hogares. El mundo está a través de las pantallas, en nuestra casa, a través de los celulares. Allí está el mundo, pero nuestra responsabilidad es cumplir Deuteronomio 6 y hablar las palabras de Dios todo el tiempo. Hablarlas en la mañana, hablarlas en la noche, meditar en ellas de día y de noche, pegarlas en las paredes de la casa. Y cualquiera puede decir: qué fanático, es un fanático. Pero Dios le dice a Josué: tome mis palabras, péguelas en las puertas de la casa, en los postes, hable de ella en la noche, cuando se levanten, cuando se acuesten. Y esa es la tarea de la iglesia hoy. Eso no ha cambiado. Y entonces, ante este escenario, tenemos que servir con integridad. Tenemos que dejar todo lo que el mundo
quiere que nosotros tengamos con mayor importancia en nuestro corazón, y nosotros tenemos que dedicar nuestra vida a Dios. Dios les dio la victoria, hermano, al pueblo de Israel, pero vimos que no fue por sus capacidades, no fue por sus armas, no fue por su capacidad de pelea, no fue eso. Dios llama al pueblo, recordándole que Él fue el que hizo todo, a que no adore otros dioses, a que se mantengan en Él, recordando sus palabras, recordando su ley, recordando su consejo todo el tiempo. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo escogido haga todo el tiempo, que estén meditando en la ley de Dios todo el tiempo. Hermano pastor, yo paso escuchando sermones todo el día. Gloria a Dios, escuche sermones, pastor. Yo paso escuchando alabanzas todo el día. Escuche alabanzas todo el día. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo escogido haga, que se mantenga separado del mundo. Y no me refiero en todo el contexto, no vaya usted a tomar esto de una forma extremista. Usted me conoce y sabe lo que estoy expresando, pero para los que nos escuchan en YouTube, lo que quiero decir con esto es que nuestra conducta, que nuestro comportamiento no debe ser influenciado por el mundo, sino que nuestro comportamiento debe ser el producto de la influencia de la ley de Dios en nuestros corazones, que debe saturarnos todos los días. Porque, hermano, entre más nosotros dejamos las palabras de Dios, más la carne empieza a tomar fuerza. Y cuando nos damos cuenta, estamos pensando tonteras, diciendo tonterías, pensando un montón de cosas absurdas, y empezamos a pensar inclusive mal de nuestros hermanos. No nos han hecho nada, no nos han dicho nada, pero nosotros pensamos cosas porque en la carne se empiezan a despertar un montón de cosas que no están bien. Cuando dejamos las palabras de Dios, Dios nos llama a adorarlo todo el tiempo. Todo el tiempo, a no mezclarnos con el carácter del mundo, no inclinarnos a los dioses del mundo. Y Dios quiere en este contexto que ellos recuerden bien cuál es ese Dios a través de las palabras de la ley. Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos con integridad. Y cuando veo esto en el versículo 15 de Josué, y les dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y no se lo leo, Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Y recuerdo el sermón del hermano Mario, que él dijo: un cadáver, ¿qué hace un cadáver? Un cadáver no se mueve, un cadáver no responde. Pero aún estando nosotros muertos, Él nos dio vida. Dice: muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto no ha cambiado. Antes estábamos esclavos del mundo, esclavos de todos sus dioses, de todo lo que el mundo ofrece, éramos esclavos, y sin hacer nosotros mérito, sin nosotros merecerlo, Él nos escogió. Él nos ha escogido. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Dios le dijo al pueblo de Israel: recuerden de dónde vienen, recuerden de dónde yo los saqué. Les di la victoria allá, abrí el mar, les di el maná del cielo, hasta las avispas mandé. Recuerden todo lo que hice para protegerlos. Y el apóstol Pablo nos dice: antes ustedes andaban en la carne, conforme al príncipe de este mundo. Andaban viviendo en la carne, andaban en eso, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Naturalmente muertos en pecados y delitos,
hijos de ira, lo mismo que los demás, dice el apóstol Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados, muertos sin reacción, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No era con el arco ni con la espada que el pueblo ganaba, era porque Dios mostró su amor y misericordia. No es con nuestros actos ni nuestras obras que nosotros alcanzamos esto, sino por la gracia que nos ha sido dada por su divino poder, por su beneplácito. Por eso hoy nosotros nos gozamos en Él. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no ha cambiado. Dios nos recuerda a través de toda la escritura que esto no es un asunto de nosotros, es un asunto de Él. Que Él escoge a su pueblo y Él le da salvación sin Él haber hecho mérito. Vivieron en una tierra donde tenían de todo y no habían trabajado para nada. Pues hoy nosotros recibimos una gracia por la cual no pudimos pagar un precio. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recordemos, hermanos, quién nos salvó y que no hay mérito en nosotros. Vamos a cerrar esta serie de Josué recordando que Josué entregó su vida, se esforzó y fue valiente. Tomó en serio las palabras de Dios en Deuteronomio 6. Estaban rodeados ellos de dioses ajenos, pero Josué no solo mantuvo la ley de Dios en el pueblo, sino que también en su casa. Josué, vean hermanos, si toda la iglesia tomase Deuteronomio 6 y lo aplicara en su hogar, hermano, la iglesia del día de hoy sería tan diferente. Pero yo he escuchado comentarios: no hombre, pastor, de tanto estudio y tantas tareas y tanto, ya yo estaba hasta aquí de Biblia el sábado. Pero ¿qué dice la palabra? Que meditemos en ella de día y de noche, que la peguemos en las paredes de nuestra casa, que cuando comamos la hablemos, que cuando nos levantamos la hablemos. Y entonces esas nuevas generaciones vienen creciendo, escuchando de aquel Dios que papá y mamá, el tío, la tía, la abuela, el abuelo servían. De ese Dios. Por eso es que Satanás no quiere, hermano, que las nuevas generaciones crezcan escuchando acerca de ese Dios. Por eso esos niños nosotros debemos instruirlos, hermano. Y como lo dijo el pastor Randall, la desgracia que hoy estamos viendo en muchos adultos es la consecuencia de padres que dijeron: es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de la escuelita dominical. Recuerde lo que dijo el pastor, recuerde lo que le dijo la maestra, porque ellos, como decía el pastor Randall, no tenían en sí mismos la palabra para poder instruir a sus hijos. Es nuestra tarea instruirlos en el Señor y evitar esta tragedia. Esto que está sucediendo hoy, hay que invertir más tiempo en la palabra de Dios, hermano, que en las plataformas donde hay series, películas, hermano. Hay que evitar esos tiempos y pasar a las palabras de Dios. No puede ser que esta frase, no puede ser que Deuteronomio 6 sea solamente para una semana de la familia al año. Esto tiene que ser algo que la iglesia viva todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos que vivir esto. Y lo conté hace un tiempo. Estaba yo comprando en la feria
Y hablando con la señora, es de acá, son vecinos, y estaba en la feria y la señora pues que me vende ahí los tomates y me pregunta por los chiquitos y esto, y yo estoy conversando con ella y está uno ahí agarrando unos tomates y entonces llega otra señora, una señora, no era una muchacha joven, y a la par, ¿verdad? Empieza ahí también a echar los tomates en la bolsa, pero yo estoy hablando con la señora y le digo, sí, es que con 3 esto es socadito. ¿Usted tiene 3, muchacho? Así. Yo sí, claro, yo tengo 3. Hay que tener un poquito de freno. Y dejó los tomates y se fue. Se enojó porque yo tenía 3 hijos. Estaba con mi esposa y con mis hijos jugando, y lo conté el jueves, en una piscina hace un tiempo. Y se nos acercaron varias personas. Otras nos veían con odio, la verdad, con rechazo. Y yo con mis hijos juego de peleitas, ¿verdad? Entonces nos damos en la piscina y nos tiramos y ellos y esto, ¿verdad? Y hacemos mucho alboroto y alguna gente nos veía como con rechazo, como eso es raro, o sea, qué espectáculo está haciendo usted con como si a mí me importara lo que ellos piensan, ¿verdad? Y entonces jugábamos y todo esto y se nos acercó una pareja y nos dicen, nosotros también tenemos 3, pero ya están grandes, pero les queremos decir que ustedes se ven raro aquí. Son una familia lindísima, es una familia hermosa, pero es raro ver esto. Y luego otra señora por aparte se le acercó a mi esposa y le dijo, qué bonita familia. Éramos la única familia, completita, digamos, papá, mamá, hijos, porque la familia es un organismo en peligro de extinción. Es raro. Vean, Juan Manuel, Anita, Guaco, Yuli, no sé, los que tienen 2, Katy, Jimmy, todos los que tienen hijos. Así que yo veo que son varios, 2, 3, no sé. Usted llega a un lugar y va con sus hijos y su esposa, y eso es raro hoy. Eso es raro, usted lo ven raro. Y si usted no tiene hijos y los va a tener, cuando los tenga se va a acordar de esto. A usted lo ven raro. ¿Por qué? Porque Satanás y su pensamiento diabólico se insertó en las venas, corroe las venas del pensamiento posmoderno que le dice a los jóvenes, no tenga hijos, no tenga hijos, es un atraso. Es esto, es lo otro. ¿Por qué? Porque en el tanto en la iglesia hayan niños, ahí hay nuevas generaciones sobre la cual reposa la esperanza de la proclamación del evangelio en los años que han de venir. En esas nuevas generaciones, y nosotros tenemos que predicarle a esas nuevas generaciones como producto, hermano, de la gracia de Dios. Josué evidencia fruto de obediencia por la fe que le ha sido dada. Ponga atención a esto, si me ayudan, músico. Porque todo aquel que a través de la gracia de Dios ha recibido esta fe maravillosa, podrá obedecer a Dios en todos los planos de su vida. Hermano, este verso, aparte de que usted puede venir y tomarse una fotografía ahora aquí, si usted gusta. Este verso debe recordarnos a nosotros la gracia que Dios derramó sobre el pueblo de Israel y la obediencia que ese pueblo tuvo, consecuencia de esa gracia. Josué les dice, en el mundo, aquí en las tierras donde ustedes están, hay un montón de dioses. Eso no ha cambiado. Hoy la gente adora a otras cosas. Hoy la gente adora figuras públicas. Hoy la gente adora su cuerpo. Como decía el pastor Sugel Michelén, él decía que el día de hoy los gimnasios son los nuevos templos de idolatría, decía él, porque hay un culto al cuerpo. La gente hoy adora un deporte. La gente entrega su vida en idolatría a otra persona, a su pareja. Y vemos a personas diciendo, no, pues yo sí paso mucho tiempo con mi familia, tengo que aprovecharla.
Está muy bien, pero ¿será acaso que hay cierta idolatría para con su familia también? Tienen tanto tiempo con la familia que no pueden venir a la iglesia. Tienen tanto tiempo con la familia que no pueden venir al estudio bíblico ni al tiempo de oración, porque tienen tanto tiempo con su familia. ¿A quién adoramos nosotros? ¿A quién estamos adorando? ¿En dónde se desgastan nuestras fuerzas, nuestra energía? ¿En dónde? En el versículo 29 dice, muerte de Josué se titula. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. De 110 años murió Josué. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Por qué? Porque Josué no se fue ni a la derecha y no se fue a la izquierda, porque mantuvo las palabras de Dios. Él mantuvo las palabras de Dios. Por eso el pueblo no se fue ni a derecha ni a izquierda. Y esa fue la gran tragedia de la que habló el pastor Randall. El no mantenernos en las palabras de Dios traerá consecuencias devastadoras. En una iglesia donde no se predica el verdadero evangelio, van a abundar falsas conversiones. Pero si en un lugar se predica la palabra de Dios y todos nosotros nos damos la mano y nos mantenemos en las palabras de Él y no nos vamos ni a la derecha y no nos vamos ni a izquierda, entonces serviremos a Dios unidos en armonía como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que se me acercan. Pastor, pastor, tengo esta inquietud. Ponen un audio, me llaman, un mensaje, porque velan por la integridad del servicio, la integridad de los sermones. Sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Y tenemos un contraste con la familia de Acán. Acán perdió a toda su familia por el error de él. Perdió a su familia. A todos los mataron. Pero en contraste al decepcionante final de la familia de Acán, tenemos a Josué, que se mantuvo en las palabras de Dios. Si nos mantenemos en las palabras de Dios, si meditamos en ellas de día y de noche, entonces serviremos a ese Dios. Pero si nosotros pensamos que Dios, como decía el pastor Randall, es solamente del domingo, solamente el domingo, ahí vamos a hablar y a pensar en Dios y después salgo de la iglesia y sigo pensando en el mundo, así no es como funciona. Eso traerá serias consecuencias. Serias consecuencias va a traer. Y luego nos jalaremos las mechas y diremos, ¿por qué hice eso? Es tiempo de que la iglesia haga cumplir la ley de Dios en su hogar. Cumplamos esa ley de Dios en nuestro hogar. Hablemosla a nuestros hijos. Pastor, es que usted lo dice fácil porque usted es el pastor, pero yo no conozco la palabra como la conoce usted. Bueno, pues es que el conocer la palabra no es solamente la tarea del pastor, es de toda la iglesia. Usted como adulto, usted como padre de familia debe conocer las palabras de Dios para que sus hijos las escuchen de día y de noche y mediten en ellas y nos deleitemos recordando textos como el salmo que dice, cuán hermoso es un salmo, habitar los hermanos juntos y en armonía. Lo que pasó ayer, jugando con los niños, todo eso que pasó ayer, eso ellos lo ven.
Y después de ahí brincan al aula con los otros niños a escuchar más de Dios y salen para sus casas y papá y mamá les siguen hablando de Dios a ellos. Entonces cuando ellos crezcan, ellos van a decir: mi papá y mi mamá me hablaban todo el tiempo las palabras de Dios. Estábamos con los hermanos de la iglesia, disfrutábamos, jugábamos, comíamos, compartíamos. Yo vi a fulanito cuando estábamos chiquititos, jugábamos uno ahí en una mesita. Ellos van a hablar esas cosas y juntos se van a apoyar y van a salir a una sociedad corrupta y van a decir que ese Dios es real, porque mantiene a la iglesia unida en amor, en el vínculo perfecto. Muchos podrían decir: ¿qué va a tener eso de bíblico? Si ahí estaban compartiendo y jugando. No, es bíblico que los hermanos disfruten juntos y en armonía. Es bíblico. Mantengamos eso. Y si usted quiere caer en el error, en el garrafal error satánico, aíslese de la iglesia, separe a su familia de la iglesia y usted verá las consecuencias de esto. Separe a su familia de las palabras de Dios, hermano, y usted verá las consecuencias. El aislarse, el apartarse, no es bueno, trae consecuencias letales. La familia es un vínculo que debe servir al Señor en todas las áreas, y nosotros con el carácter de Cristo debemos predicar a nuestros hijos, debemos predicarles aunque se nos gasten las fuerzas. Es bien difícil llevar todos los días esta responsabilidad, porque el que diga que es sencillo es mentiroso. Es más, el que dice que es sencillo es porque nunca lo ha hecho. El que dice: esto es facilito, es porque nunca lo ha hecho. Hágalo. Enséñele a sus hijos la ley de día y de noche, medítelo con ellos, a ver si es tan sencillo. Cuando el chiquito dice: papá, no quiero. Uy, no, otra vez. Es una tarea ardua. Y cierro con una publicación que hice en Instagram. El propósito primordial del hombre es glorificar a Dios y regocijarse en Él para siempre. Citando el Catecismo Menor de Westminster, que es un compendio de símbolos de la fe que mantienen a las iglesias presbiterianas. Glorificar a Dios, aparte, punto y aparte, glorificar a Dios es el resultado final de la vida cristiana. Conforme se alcanza madurez espiritual, nos iremos enfocando y concentrando en la persona de Dios, hasta que poco a poco vayamos siendo sumergidos en su majestad y su gloria. Disfrutemos al máximo nuestra familia, sus hijos, sus nietos, sus abuelos, los que usted tenga ahí cerca en el vínculo, en el cuerpo de Cristo. Disfrute a su familia, a sus hermanos, los que tiene a su lado. Derramemos nuestro amor sobre esa familia y recordemos que ella debe reflejar la gloria de Dios. Que el carácter de Cristo sea reflejado en ella, a fin de que todo lo que hagamos sea para su gloria. Entreguemos nuestra familia a Dios en servicio y devoción. El mundo nos quiere dar muchos dioses a fin de que nos entreguemos a ellos. Pero como dijo Josué al pueblo: escojan ustedes a quien quieren servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Papá, mamá, es que yo tengo un amiguito, yo tengo una amiguita que hace esto y hace lo otro, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, pero es que mi amiga me está diciendo que vaya a un lugar pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermano, el pecado está en nuestros miembros, en nuestra carne. La carne siempre va a querer lo que está mal. Pero yo le digo algo a usted: sus hijos tienen carne también, y ellos también son seducidos
como usted y como yo. Si un hombre pasa por una calle todos los días y sale una mujer, un hombre casado, y sale una mujer a seducirlo todo el tiempo, ese hombre debe buscar ir por otra calle. Nosotros tenemos que cortar toda seducción para nuestros hijos. Todo aquello que los quiere seducir, córtelo. Hable con sus hijos. Que no los seduzca el mundo. Los matrimonios, no se dejen seducir por el mundo. Yo respeto el tiempo de los matrimonios. Y es bonito cuando los matrimonios dicen que se sientan, ven una película. Yo lo hago a veces con mi esposa. Pero hemos fallado porque deberíamos de invertir más tiempo en las palabras de Dios. Luego vienen los problemas. Luego resulta que de un momento a otro ella ya no quiere nada. Él ya no quiere nada. Y eso es porque la carne toma fuerza. Hermanos, seamos esforzados y valientes. Mantengamos la ley de Jehová todo el tiempo. Meditemos en ella de día y de noche. Y entreguémonos en servicio a Él. Que el esfuérzate y sé valiente no sea ya esa muletilla, sino que cuando usted recuerde esfuérzate y sé valiente, recuerde que es en mantener las palabras de Dios. Dios te va a ayudar, te va a acompañar en muchos lugares y en todos los lugares donde estemos. Pero debemos esforzarnos y ser valientes en guardar sus palabras. Esforcémonos, hermanos, porque es bien difícil. Es duro, hermanos. Meditemos en eso esta mañana. Y cierro esta serie con este sermón y le pido a Dios en su gracia, porque es pura gracia, que nos ayude en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestros trabajos. ¿Qué le parece si usted se pone sobre sus pies para orar?